Y vamos a abrir en el libro de 1 Samuel, capítulo 15. Y Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiere por rey sobre su pueblo Israel. Oye pues la voz de las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: acuérdome de lo que hizo Amalec a Israel, que se le opuso en el camino cuando subía a Egipto. Ve pues y hiere a Amalec, y destruiréis en él todo lo que tuviere. Y no te apiades de él, mata hombres y mujeres, niños y mamantes, ovejas, vacas, camellos y asnos. Saúl pues juntó el pueblo y reconociólos en Telaim 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl al cineo: idos, apartaos y salid de entre los de Amalec, para que no te destruyas juntamente con él, pues que tú hiciste misericordia con todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Apartóse pues el cineo de entre los de Amalec. Y Saúl hirió a Amalec desde Jávila hasta llegar a Sur, que está en la frontera de Egipto. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, mas a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y al ganado mayor, a los gruesos y a los carneros y a todo lo bueno, que no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y flaco destruyeron. Y fue palabra de Jehová a Samuel diciendo: pésame de haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí, en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras. Y apesadumbróse Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido al Carmel, y he aquí él se ha levantado un trofeo, y después volviendo ha pasado y descendido a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo: pues, ¿qué balido de ganados y bramido de bueyes es este que yo oigo con mis oídos? Y Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó a lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió: di. Y dijo Samuel: siendo tú pequeño en tus ojos, ¿no has sido hecho cabeza a las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Y envióte Jehová en jornada y dijo: ve, destruye los pecadores de Amalec y hazles guerras hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al despojo has hecho lo malo en los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes he oído la voz de Jehová y fui a la jornada que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del despojo ovejas y vacas, las primicias del anatema, para sacrificarlas a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: ¿tiene Jehová tanto contentamiento de los holocaustos y víctimas como en obedecer a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que el cebo de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría el infringir. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Hasta acá la lectura.
Ahora vamos a tener un periodo de oración, 3 oraciones. Recordemos que el propósito de las mismas es que cada uno de manera individual y personal delante del Señor pueda presentarse para poder celebrar la cena del Señor dignamente. Así que le vamos a pedir al que quiera orar que levante la mano y Milagros le va a acercar el micrófono. Bien, queridos hermanos, esta lectura que hemos tenido, aunque un poco extensa, me pareció oportuna para poder dar contexto a un pasaje en particular. Es una historia que muchos de nosotros conocemos, hemos estudiado o leído o escuchado alguna vez, pero que está puesta acá en la palabra de Dios como un faro, como una advertencia, como una señal que el Señor nos da. Y también está puesta en la palabra de Dios como un recordatorio. Si vemos cómo comienza este capítulo 15, en el versículo 2, el que recuerda acerca de Amalec es el mismo Señor, hablando a través de Samuel. Y Amalec fue un pueblo que cuando Israel salió de Egipto y cruzaba el desierto, le causó muchos problemas al pueblo de Dios. Causó grandes bajas y dice la palabra de Dios que atacaban en la retaguardia, quiere decir atacaban a los que iban atrás de toda la caravana, que generalmente son los más débiles, los ancianos, los niños. Y tenía esa particularidad este pueblo, que eran descendientes de Esaú, hermano de Jacob. Vemos cómo una decisión, ya podemos tener acá una enseñanza, ¿no? Como una decisión que fue la de Esaú, de menospreciar la primogenitura, llevó y arrastró también a toda su descendencia, al punto tal que llegaron a hacerle guerra al pueblo de Dios. Y esa guerra que le declararon al pueblo de Dios, Dios también la tomó como personal y Dios le declaró la guerra a Amalec. Podemos leerlo eso en Éxodo, capítulo 17. Esta batalla en la que Moisés debía alzar sus manos para que Israel prevalezca. Y luego en el versículo 16 de Éxodo 17 dice: y dijo, por cuanto la mano sobre el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Y si vemos en Deuteronomio, capítulo 25, el 17 y 19 dice, A19, Deuteronomio 25, 17. Acuérdate de lo que te hizo Amalec en el camino, cuando salisteis de Egipto, que te salió al camino y te desbarató la retaguardia de todos los flacos que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado y no temió a Dios. Será pues, cuando Jehová tu Dios te hubiere dado reposo de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredar, para que la poseas, que raerás la memoria de Amalec de debajo del cielo, no te olvides. Y esta figura, este pueblo de Amalec, es una figura, nosotros creo que lo sabemos casi todos. ¿Figura de qué es? Figura de la carne. Pero yo pensaba, ¿es figura de la carne? Nosotros lo entendemos así por la gracia del Señor, la ayuda del Espíritu Santo. Como muchas de las cosas que pasaban en el Antiguo Testamento eran figuras o tipos de lo que después en el Nuevo Testamento se quitó el velo para que nosotros lo entendamos al Antiguo Testamento. Pero también eran personas de carne y hueso, eran almas, eran
padres eran hijos, eran niños, eran bebés, y sin embargo estaban malditos por una desobediencia y por un odio hacia todo lo que tenía que ver con el Señor, porque de otra manera no se hubiesen atrevido a atacar, como dice acá, a la retaguardia, a los más flacos, a los más débiles. Es toda una actitud, en este caso podríamos decir, de Amalek, pero también de la carne, que se rebela contra todo lo que tiene que ver con Dios. Y en el medio no hay matices, no hay grises. La palabra de Dios también nos enseña que el hombre animal no entiende ni comprende las cosas que son de Dios, ni tampoco puede. Entonces Dios obra para destruir la obra, cualquier obra de la carne. Y la carne va a querer alejarnos de todo lo que tenga que ver con Dios. Por eso es algo perpetuo, por eso es algo que nosotros podemos llegarnos a olvidar, podemos dejar pasar, podemos minimizar, podemos restarle importancia, pero para Dios es fundamental, es clave. Si no fuese por la carne, por la obra del pecado, el Señor no hubiese mandado a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces, es algo muy personal que Dios tiene en contra de la carne. Y esto también pasó con este pueblo de Amalek. Ahora nosotros, que hemos sido rescatados, que hemos sido sacados de Egipto, que hemos sido sacados del mundo, estamos aquí reunidos recordando la obra del Señor Jesús, recordando que nos salvó, recordando que nos amó. Pero también el Señor nos dice con este versículo 17 de Deuteronomio 25, acuérdate de lo que te hizo Amalek en el camino. Y es tremenda esta frase, ¿no? Pongamos en lugar de Amalek la carne. Acuérdate lo que te hizo la carne o lo que hiciste en la carne durante el camino, durante nuestra vida. Ya no tenemos que hablar del diablo, no tenemos que hablar de los enemigos que nos aborrecen, sino que ya es muy personal esta recordación que el Señor nos invita a tener. Acordate lo que hiciste cuando eras del mundo. Acordate lo que hiciste antes de que el Señor te salve. Acordate lo que hiciste cuando el Señor ya te había salvado y sin embargo volvías a obrar de una manera no propia de un hijo de Dios, una manera impropia, deshonrosa. Entonces, esta recordación que el Señor tiene, es muy importante que nosotros también la tengamos en cuenta. Por eso aparece en Éxodo, en Deuteronomio, vuelve a aparecer acá en el libro de Samuel, muchísimos años después. Y por eso decía que al principio, esto está puesto como una señal, como una luz, como un faro, para que nosotros también nos acordemos de lo que el Señor desea, que entendamos acerca de la importancia que tiene esta destrucción de las cosas que tienen que ver con la carne. Una destrucción que debía ser total, sin perdón. Nosotros sabemos también ahora que toda esa obra, ¿quién la realizó? Esa destrucción del pecado, de la muerte, el Señor. Y lo hizo en la cruz del Calvario. Ahí es donde el Señor venció a todo lo que tiene que ver con Amalek, con Egipto, con Babilonia y con todas estas figuras que la palabra de Dios nos presenta. Entonces, cuando el Señor nos pide que nosotros destruyamos a Amalek, nos está pidiendo que llevemos nuestros pecados a la cruz, que llevemos nuestra carnalidad a la cruz, para que ahí el Señor obre con la sangre preciosa que tiene ese poder y esa virtud de deshacer los pecados.
Lamentablemente, Saúl no lo entendió. O si lo entendió, ¿qué hizo? ¿Prefirió hacer qué cosa? Su voluntad, o prefirió ignorarlo. Y ahí está el gran problema con este rey que el Señor había escogido. Y lo dice por lo menos en 3 oportunidades en este relato que hemos leído. Saúl escogió desobedecer la palabra de Dios. En vez de seguir la obediencia, siguió la desobediencia. Y eso provocó una ruptura en su comunión con Dios y una ruptura con este profeta de Dios también que amaba a Saúl y que se lamentaba la palabra y la sentencia del Señor. Fíjense cómo termina el versículo 35 de 1 Samuel 15. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl, mas Jehová se había arrepentido de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Una tristeza muy grande de parte del siervo de Dios, y no sé si tan grande o tan comprendida por el mismo Saúl, que se empecinó en seguir en el trono y también terminó de una manera tan triste, asesinado vilmente. Pero lo cierto es que esta desobediencia que provocó esta tristeza en Dios y esta sentencia está resumida aquí en el versículo 22 y 23 que hemos leído. ¿Tiene Jehová tanto contentamiento con los holocaustos y víctimas como en obedecer a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que el cebo de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría el infringir. Hasta aquí vamos a leer. Qué grave que es para Dios la desobediencia. El rechazar la palabra de Dios es grave en extremo para el Señor. Pensemos qué es lo que llevó al hombre a la perdición. La caída de Adán y Eva fue a causa de qué cosa? Del pecado, pero ¿por qué? ¿Cuál fue el pecado? Desobedecer. Entonces, ese solo hecho de no obedecer a Dios le causa un dolor tan profundo, tanta tristeza, que tiene que obrar con justicia y tiene que castigar, a tal punto que compara la rebelión con la adivinación y la idolatría y los ídolos lo compara con el infringir la ley de Dios. Tremendo. De hecho, el gran pecado de todos los pueblos que rodeaban a Israel, ¿cuál era? La idolatría. Y todo lo que la idolatría los llevaba a hacer. Y para Dios, una persona que es desobediente y que infringe la ley de Dios es un idólatra. Es una persona que se inclina hacia la adivinación, pecados gravísimos que están condenados en la palabra de Dios. Y todo eso a Dios, como vemos acá, le causa profundo enojo, rechazo, no una ira humana como hemos dicho varias veces, pero Dios es santo y en Él habita la luz y la santidad perfecta. Entonces, cuando una persona que conoce la palabra de Dios y que conoce la voluntad de Dios se rebela o infringe la palabra, entonces Dios tiene necesariamente que actuar. Una persona que no conoce de Dios y que no conoce la palabra no es igual de culpable que aquel que sí la conoce. Por eso esta palabra apunta directamente a nosotros. Pero yo también pensaba en el contentamiento de Dios.
Porque acá dice que Dios se contenta más que con los holocaustos y las víctimas, ¿con qué? Con el obedecer. Y luego dice, el prestar atención es mejor que ¿qué? Que el cebo de los carneros. Obedecer y prestar atención. Son dos cosas distintas pero complementarias. ¿Cuántas veces estamos en una reunión y no estamos prestando atención? Estamos pensando en cualquier otra cosa. Y la mente divaga y se nos va a cualquier lado. Pero cuando estamos prestando atención, el Señor se alegra y toma contentamiento, al punto tal que es mejor que cualquier cosa que podamos hacer. Y si prestamos atención a la voz del Señor y la obedecemos, ¿cuánto más es el contentamiento de Dios? Qué distinto, ¿no? Porque acá tenemos dos facetas o dos caras o dos distintas reacciones de parte de Dios con respecto a nuestras actitudes. Podemos poner a Dios triste, podemos hacer que Dios se sienta, como decía acá, arrepentido, aunque Dios no es hombre para que se arrepienta, pero si no, esa profunda tristeza, y acá dice, ¿no?, apesadumbrose, o podemos provocar en Dios contentamiento. Y sabemos a través del Nuevo Testamento que hubo uno solo de todos los hombres nacidos de mujer que provocó en el Señor contentamiento. ¿Quién es ese solo hombre? El Hijo de Dios, el Señor Jesús, que ya el profeta Isaías había profetizado acerca de él en Isaías 42. Isaías 42:1 dice, página 743, He aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido, en quien mi alma toma contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, dará juicio a las gentes, no clamará, ni alzará, ni hará oír su voz en las plazas, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare, sacará el juicio a la verdad. No se cansará ni desmayará hasta que ponga en la tierra juicio, y las islas esperarán su ley. Este siervo precioso que el Señor acá indica a través de Isaías es el Mesías prometido, el que esperaba el pueblo de Israel, y en el cual el alma de Dios tomaba contentamiento. Luego en Mateo, capítulo 3, después de que el Señor Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, en Mateo 3:17, dice, y he aquí una voz de los cielos que decía, Este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Y luego en el Mateo también, en el capítulo 17, después de que se aparecieran Moisés y Elías junto al Señor, ¿qué dice el versículo 5? ¿Quién lo puede leer? Estando aún él hablando, he aquí una nube de luz que los cubrió, y he aquí una voz de la nube que dijo, Este es mi Hijo amado, en el cual tomo contentamiento, a él oí. Gracias. Este es mi Hijo amado, en el cual tomo contentamiento. Ni Moisés ni Elías, que representaban a la ley y a los profetas. Ellos hablaban de Cristo, estaba Cristo presente, a Él tenían que seguir, a Él tenemos que seguir nosotros. Cuando leemos a Moisés y a los profetas, ¿a quién tenemos que oír detrás de Moisés y de los profetas? Al Señor Jesús.
Y si relacionamos esto que acabamos de leer con lo que leímos en Samuel, ¿qué es lo que pone contento a Dios? El obedecer y ¿qué más? Y prestar atención. Y si la Biblia nos dice que el Señor Jesús fue el que puso contento a Dios, es porque el Señor Jesús fue obediente y porque prestó atención. O porque prestó atención, fue obediente. Él mismo lo declaraba, por ejemplo, en San Juan 5. Podemos leer algunos versículos desde el 19 en adelante. Dice: respondió entonces Jesús y díjoles: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada de sí mismo, sino lo que viere hacer al Padre. Porque todo lo que Él hace, esto también hace el Hijo juntamente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de suerte que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, mas todo el juicio dio al Hijo. Vemos acá a un Hijo que ve lo que hace el Padre y lo imita. Yo lo puedo contar en experiencia propia, creo que todos los que son padres lo pueden contar. Como el Hijo está viendo, el hijo o la hija, lo que hacen los padres. Y eso hacen. Cuando nosotros vemos un hijo de determinadas características, generalmente es porque en la casa aprenden o ven esas cosas. Lo cierto es que acá el Señor nos muestra el ejemplo que Él nos daba y nos da de cómo hacer las cosas que hace el Padre. Y el Padre que dice: de tal manera amó Dios al mundo. Y por extensión el Hijo amó de tal manera al mundo. Esto es lo que el Señor veía desde la eternidad en el Padre. El amor hacia aquellos que un día iban a ser salvos. Y eso es lo que también nos vino a traer, no solo vida, sino también justicia, como hemos leído ahí en Isaías 42. Y también nos dice en Filipenses que el Señor fue hecho obediente, ¿hasta qué? Hasta la muerte y muerte de cruz. Por esto me ama el Padre, también dice, ¿no? Porque yo pongo mi vida, nadie me la quita. Y dice la palabra que el Señor toma contentamiento, el Padre toma contentamiento en el Hijo, porque el Hijo fue hecho obediente. El Padre lo envió, el Hijo vino. El Padre le dio que sufra la cruz y el Señor la sufrió por amor de nosotros. Entonces vemos que hay una relación muy estrecha entre la obediencia y el amor. Podríamos decir que no hay amor sin obediencia y no hay obediencia sin amor. Ahora volvamos a Saúl. ¿Qué pasó? ¿Por qué Saúl desobedeció? ¿Estaba amando a Dios con todo su corazón en ese momento? Amó más el amor del pueblo, amó más el trofeo. ¿Vieron que dice la palabra trofeo? Se engrandeció. ¿Y cuántas veces en la palabra de Dios encontramos estos ejemplos? Y si sacamos la palabra obediencia y ponemos amor o viceversa, nos vamos a dar cuenta que ahí está la clave de la cuestión. Porque el que ama obedece. El Señor decía: el que me ama, mi palabra guardará. Ahí en San Juan 14, el 15, San Juan 14, 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Y guardar qué es? Obedecer. Luego, en el versículo 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda o los obedece, aquel es el que me ama. Y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Luego el 23, que tanto conocemos. Respondió Jesús y díjole: el que me ama, mi palabra guardará,
y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos con Él morada. Vemos cómo hay una estrecha relación entre la obediencia y el amor. Y como les decía, el Señor nos dejó ejemplo de obediencia, nos dejó ejemplo de prestar atención y también nos dejó ejemplo en amar a Dios. Fíjense ahí mismo en el capítulo 10. Capítulo 15, San Juan 15, versículo 10. El 9 dice: como el Padre me amó, también yo os he amado. Estad en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, estaréis en mi amor, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y estoy en su amor. Siempre el Señor dando el ejemplo de obediencia y de amor, o de amor y obediencia. Ahora nosotros pensemos, hermanos, reflexionemos. ¿Qué pasa cuando desobedezco a Dios? Conozco su palabra, la tengo en mi corazón. Si tenéis mis mandamientos, dice el Señor, ¿por qué no los obedezco? ¿Por qué no los cumplo? ¿Qué hay ahí en mi corazón que hace que me incline a amar otras cosas antes que al Señor? A perdonar pecados, como Saúl perdonó a Amalek, lo perdonó al rey, ¿no? Perdonó el ganado. El Señor decía: ninguno puede servir a dos señores, porque amará a uno y aborrecerá al otro. O sea, llegará a uno y, ¿cómo dice después? Y menospreciará al otro. Estas palabras son fuertes porque estamos acostumbrados hoy en día a vivir y a escuchar en el mundo que todo tiene matices, que todo no es ni negro ni blanco, ni bueno ni malo, que cada uno escoge su camino y el camino que escoge está bien. Lo vamos a ver desde los dibujos animados para los más chiquititos hasta cualquier tratado de filosofía o cualquier cosa. Acá el Señor nos está diciendo: o amás a uno o amás al otro. Y creo que la clave para poder amar al Señor como el Señor quiere que lo amemos está en el libro de Lucas. Y con esto hemos de terminar. Lucas capítulo 7. Fíjense lo que dice. Nos habla al final del capítulo 7 de una mujer que había sido pecadora, y en el 37 dice: y he aquí una mujer que había sido pecadora en la ciudad, como entendió que estaba a la mesa en casa de aquel fariseo, trajo un alabastro de ungüento, y estando detrás a sus pies, comenzó llorando a regar con lágrimas sus pies, y los limpiaba con los cabellos de su cabeza, y besaba sus pies y los ungía con el ungüento. Y como vio esto el fariseo que le había convidado, habló entre sí diciendo: este, si fuera profeta, conocería quién y cuál es la mujer que le toca. Y luego podemos leer el 43. Y respondió el 42. La última parte dice: ¿cuál de estos le amará más? Y respondiendo Simón dijo: pienso que aquel al cual perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa, no diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha limpiado con los cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con óleo, mas ésta ha ungido con ungüento mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados son perdonados, porque amó mucho. Mas el que se perdona poco, poco ama.
Y a ella dijo: los pecados te son perdonados. Esta frase del versículo 47 siempre viene a mi corazón. Sus muchos pecados son perdonados porque amó mucho, mas al que se perdona poco, poco ama. Y acá está el termómetro, podemos decir, del amor que tenemos hacia Dios y hacia su obra. Sabemos que Dios perdonó todos nuestros pecados y los deshizo en la cruz del Calvario. Ahora, ¿cuántos de esos pecados nosotros se los entregamos al Señor? Es una práctica constante en la cual, a medida que vamos entregando pecados al Señor y el Señor nos va perdonando los pecados, va creciendo nuestro amor hacia Él. Y caso contrario, a medida que yo me guardo los pecados, perdono a Amalek, no me humillo delante del Señor como Él quiere, no lo voy a amar como corresponde, o lo voy a amar poco. Sí, el Señor me salvó, sí, el Señor tiene misericordia de mí, sí, el Señor me cuida, pero el amor va creciendo hacia Dios a medida que nosotros vamos experimentando esto que es recibir perdón de los pecados. Y recibimos perdón de los pecados solamente cuando se los entregamos al Señor. Solamente cuando vamos a Él de rodillas y le pedimos perdón por este pecado, por este pecado, por este pecado. Entonces vemos cómo acá el amor que uno puede tener hacia el Señor y por ende la obediencia que uno puede tener hacia su palabra van acompañados de ese ejercicio de poder ir entregando los pecados que vamos llevando de generación en generación, quiere decir a lo largo de nuestra vida, y que el Señor está esperando que se los entregue. Que el Señor nos bendiga, queridos hermanos.